¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal Otro Punto de Vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias a aquellos que están suscritos a este canal, a aquellos que se han ido sumando también. Gracias por el tiempo que se toma de poder ver o escuchar este video. Espero que les sirvan, espero que sea de alguna manera les ayuden o les motiven. En esta ocasión quiero platicar con ustedes sobre el tema cómo descubrir nuestro llamado o nuestro propósito, y esto pues es más dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios, de aquellos que estamos sirviendo de alguna manera en la iglesia. ¿Cómo podemos saber para qué Dios nos llamó, para qué Dios nos trajo a sus caminos? Y para empezar, creo que es bueno hacer una distinción también o diferenciar entre una profesión y un llamado. Creo que la profesión es aquello de lo cual uno va a vivir, una carrera, de donde uno busca a lo mejor una estabilidad o una posición económica. Y el llamado pues es aquello que de lo cual Dios quiere que hagamos dentro de su obra. En ocasiones a lo mejor nuestra profesión nos puede ayudar a hacer mejor o a cumplir mejor el llamado que Dios tiene para nosotros. Y al menos yo entiendo, o al menos a mí se me hace más fácil entender esto, por ejemplo, con la vida de los apóstoles, de los discípulos, porque ellos tenían, antes de que Jesús los llamara, ellos tenían una profesión, tenían una ocupación, algo de lo que ellos vivían, que era pues la pesca. Su profesión era ser pescadores, y eso les ayudó de alguna manera para poder cumplir también con el propósito, con el llamado que Jesús les hizo, porque de hecho fue lo que Jesús le dice a sus discípulos: síganme, vengan en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces lo que ellos conocían dentro de su profesión, pues eso les ayudó a ellos también pues a cumplir mejor su llamado. Y al menos para mí eso me ayuda a entenderlo. Para mí se me hace fácil entenderlo usando el ejemplo de los discípulos y de los, que después fueron los apóstoles. Y entonces nuestra profesión muchas veces nos ayuda. Por ejemplo, algunos que estudiaron, que terminaron su carrera de maestros. De hecho, hace unos días le comentaba con los jóvenes de la iglesia de que si yo hubiera estudiado o terminado o sacado una carrera de maestro, de profesor, a lo mejor eso me ayuda, no a lo mejor, sino que de hecho eso me hubiera ayudado, me serviría a mí mejor el hacer lo que yo estoy haciendo en la iglesia, o lo que trato de hacer en la iglesia, que es enseñar un poco. Entonces, si yo hubiera terminado esa profesión, esa carrera, pues eso me hubiera ayudado, servido mejor para ser más efectivo en lo que estoy haciendo en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos descubrir nuestro llamado, nuestro propósito? Estos solamente son 4 puntos que yo tengo, que yo anoté solamente, que se me ocurren, que se me vienen a la mente, que los tomé de este libro que se llama La Iglesia como un Equipo, de Wayne Cordero. Este es el libro. Algunos de estos puntos más que nada los tomé de aquí, pero también hay algo que recuerdo del libro de Rick Warren, Liderazgo con Propósito. Creo que ahí también trata sobre cómo podemos descubrir también nuestro propósito, nuestra visión, que él habla más de la visión. Y para empezar, uno de los puntos que dice aquí la iglesia como un equipo es la oración. ¿Por qué es tan importante la oración? Cuando vemos la vida de Jesús, él antes de tomar decisiones, o siempre antes de hacer algo, él siempre se iba a orar, siempre se apartaba de la gente, siempre dejaba a la multitud y se iba a veces él solo o se iba con sus discípulos a orar. Siempre que él iba a hacer algo o antes de hacer algo, él siempre oraba. Entonces la oración, como sabemos, es pues una conversación con Dios, es tener una intimidad con Dios.
Y a través de la oración es como Dios nos puede guiar, es como Dios nos puede instruir, es como Dios nos puede mostrar a lo mejor lo que Él quiere que hagamos. Dicen de que cuando uno habla con Dios, o cuando uno tiene una relación íntima con Dios, pues uno también se hace más sensible a la voz de Dios. Pero si uno no tiene esa relación con Dios, pues es difícil que uno pueda entender o pueda saber lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando vamos a la Biblia, pues la oración forma parte de la vida de los líderes, de aquellos que cumplieron con su llamado, cumplieron con el propósito para el cual Dios los llamó. Por ejemplo, en el caso de Moisés, en el caso de Josué, como decía, en el caso de los discípulos, la oración formaba parte o formó parte para que ellos descubrieran o para que ellos entendieran cuál era el llamado, el propósito para el cual Dios los trajo. Entonces la oración es parte importante y fundamental para conocer nuestro llamado. El otro punto que anoté aquí, y es el que menciona también Wayne Cordero, es él habla de un descontento santo. Y ese descontento es cuando uno, pues lógicamente uno no está feliz, o uno no está contento, uno no se siente bien con lo que uno está viendo. Y eso lo menciona Rick Warren también en su libro Liderazgo con propósito, en el caso de Nehemías, de que él cómo se preocupaba, y había una inquietud dentro de él por la ciudad de Jerusalén. Cuando él escuchaba cuando él escuchaba las noticias o lo que estaba pasando, o la situación en que se encontraban los muros de la ciudad, la situación en que se encontraban las puertas de la ciudad, del templo, dice que cuando él cuando él escuchaba todo eso, pues en él había una inquietud, en él había una tristeza, en él había una necesidad de querer hacer algo. Entonces, por eso es importante, como decía, primero la oración, y es importante el tener ese descontento, esa insatisfacción. Pero no solamente eso, sino que por ejemplo, Nehemías, cuando él escuchaba eso, no solamente se quedaba con la inquietud, con el descontento o con la tristeza, sino que eso lo movió a él a actuar, a hacer algo, a levantarse y a decir: yo quiero hacer esto. Y esto lo comentaba también con los jóvenes, platicando sobre esto de que les preguntaba a ellos: ¿qué es lo que ustedes ven, o qué es lo que ustedes quieren cambiar, o qué es lo que ustedes piensan que hay que mejorar, o qué es lo que se puede hacer para cambiar y motivar a lo mejor, o hacer algo dentro de la iglesia, o al menos dentro del grupo de los jóvenes? Y algunos decían: bueno, hay que cambiar, no sé, la forma de cómo enseñar, la forma de cómo predicar, o hay que poner a más mujeres a que prediquen. Pero algunas de ellas no solamente vieron esa necesidad o están descontentas con eso, sino que ellas dijeron, por ejemplo, una de las jóvenes que decía: pues yo quiero enseñar o estar con los niños. Y no solamente se quedó con eso, sino que ella ya está empezando a enseñar a los niños, a estar con los niños. Otra de los jóvenes decía: bueno, es que ¿por qué no ponen a las mujeres a predicar? Pero ella no solamente se quedó con eso, sino que ella dice: yo quiero aprender a predicar. Entonces no solamente es ver el problema y quedarse con la tristeza o con la crítica, sino ser parte de la solución, ser parte de aquellos que se levantan para poder ocupar ese espacio o hacer aquello que se necesita hacer. Entonces el descontento es una forma de cómo uno puede descubrir también nuestro llamado. Hay cosas que uno mira y que tal vez uno dice: bueno, ¿por qué no lo hacen de esta manera? ¿O por qué no lo hacen así? O yo quisiera hacerlo mejor. Entonces esa es otra de las formas como podemos descubrir nuestro llamado. El otro es qué es lo que nos apasiona. Muchas veces cómo uno puede descubrir nuestro llamado es a través a lo mejor de lo que nos apasiona, aunque a lo mejor hay cosas que no nos apasionan,
pero que de todas maneras Dios nos llama a eso. A lo mejor, por ejemplo, he escuchado algunos que dicen, bueno, yo nunca pensé o nunca me imaginé o yo nunca quise ser pastor, pero o sea, no les apasionaba y no les llamaba la atención el pastorado, pero Dios los llama y entonces tal vez no era lo que ellos querían, pero Dios los llama ahí. Pero hay otros que sí les apasiona algo, les apasiona. Por ejemplo, hay personas, y esto también uno lo escucha de varios evangelistas que se dedican a eso, a evangelizar, que les apasionan las almas, que tienen un deseo por las almas, tienen una necesidad de predicarle a las almas. Entonces Dios los llama a trabajar en esa área, a ocuparse en el evangelismo. Hay algunos que a lo mejor les apasiona la música. Entonces aquello que nos apasiona también uno puede usarlo también como algo o para entender a lo mejor de dónde Dios quiere que nosotros trabajemos o nos involucremos, qué es lo que nos apasiona. Como decía, aunque no es así en todos los casos, pero puede ser también a lo mejor una forma de cómo Dios nos llama a trabajar en cierta área. Lo otro es eso, trabajar. Cuando nosotros, es difícil que uno entienda o uno sepa cuál es su llamado cuando uno está solamente sentado. Dicen de que una forma de cómo uno puede descubrir nuestro llamado es trabajando, es haciendo algo, es involucrarse. Y dicen de que, por ejemplo, cuando Dios llama a los discípulos, a los profetas, o cuando Dios llamó a las personas que vemos en la Biblia, era porque ellos estaban haciendo algo. No los llamó simplemente estando sentados, sino que ellos estaban haciendo algo, y de ahí es donde Dios los saca. Cuando uno empieza a involucrarse, bueno, si uno empieza a lo mejor a predicar, pero mientras uno está predicando, a lo mejor uno siente de que esa no es el área donde uno se mueve, donde uno se siente libre, donde uno se siente con esa libertad de poder hacer todo lo que uno quiera. O a lo mejor cuando uno, hay muchos que me conocen aquí donde yo estoy, y yo siempre estaba en la música, siempre estaba, y eso lo he dicho también en la iglesia, de que hubo un tiempo cuando la iglesia estaba empezando y cuando la iglesia batallaba por músicos. Entonces, pues yo solamente lo que hacía, yo estaba ahí, de alguna manera tratando de llenar un espacio que no sé nada de música, pero por lo menos lo básico, y era lo que hacía. Pero llegó un momento en que yo no invertía tiempo en la música. ¿Por qué? Porque yo sabía que no era mi llamado. O sea, yo no sé de música. Y muchas veces lo he dicho en la iglesia, yo no sé de música. Si en algo puedo ayudar, a lo mejor puedo ayudar en algo, pero Dios no me ha llamado para estar en la música. Esa no es mi área. Después que llega un hermano que sabe de música, y pues él ocupa ese lugar, digo, bueno, pues está bien, llegó alguien que sabe de música, pues entonces yo me hago a un lado y me dedico a otra cosa, o me dedico a lo que yo por lo menos sé que puedo aportar más, y es lo que estoy haciendo, porque reconozco de que eso, aunque me guste cantar, aunque me guste estar ahí, pero yo sé de que ese no es mi llamado, de que yo no tengo nada que hacer ahí. Por lo tanto, pues tengo que buscar dónde ocupar mejor, dónde invertir mejor mi tiempo, y dónde sé que puedo aportar a lo mejor más. Entonces es bueno cuando uno empieza a involucrarse, cuando uno empieza a trabajar, es ahí donde uno puede saber cómo, para lo que Dios nos llamó, trabajando. Pero mientras uno no se involucra, uno nunca a lo mejor va a saber para qué Dios lo llamó. Así es que si queremos empezar, si queremos cumplir con el llamado de Dios, con el propósito de Dios, pues empezar a involucrarnos, empezar a trabajar, y ahí es
así es como uno también puede descubrir su llamado. Espero que este video les haya ayudado, les haya servido, y recuerde que esto solamente es mi opinión, es mi punto de vista. Usted deje sus comentarios para poder seguir aprendiendo y ver cómo también podemos descubrir nuestro llamado.